Tácticas psicológicas de los líderes ocultos. Intro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertos líderes logran inspirar, influir y movilizar a otros sin necesidad de alzar la voz o recurrir a la coerción? ¿Sientes curiosidad por las estrategias sutiles que utilizan para sembrar ideas, construir lealtad y alcanzar sus objetivos con una discreción asombrosa? Bienvenido a Tácticas psicológicas de los líderes ocultos, tu puerta de entrada al fascinante mundo de la influencia silenciosa. En este libro, desvelaremos las tácticas psicológicas maestras empleadas por aquellos líderes que operan detrás de escena, moldeando opiniones, dirigiendo acciones y construyendo imperios de influencia a través de una comprensión profunda de la mente humana. Aprenderás a identificar estas estrategias en tu entorno y, lo que es aún más poderoso, a integrar algunas de ellas de manera ética para potenciar tu propio liderazgo e influencia. Este ebook es un compendio de conocimientos cuidadosamente elaborado para la valiosa comunidad de audiomentores. Si la exploración de estas tácticas psicológicas te proporciona nuevas perspectivas y herramientas para tu crecimiento personal y profesional, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu contribución nos permite seguir creando experiencias auditivas enriquecedoras que expanden tu comprensión del liderazgo y la influencia. Suscríbete. Comparte y acompáñanos en este viaje revelador hacia las estrategias de los líderes ocultos. Ahora, prepárate para adentrarte en los secretos de la influencia psicológica. El primer capítulo te espera para sentar las bases de esta exploración fascinante. Capítulo 1. La arquitectura de la percepción, moldeando la realidad a través del framing estratégico. El primer pilar fundamental en el arsenal psicológico de los líderes ocultos es el dominio de la arquitectura de la percepción, la habilidad de influir en cómo otros interpretan la realidad a través del framing estratégico. En lugar de imponer sus puntos de vista directamente, estos líderes expertos moldean el marco dentro del cual se presenta la información, guiando así la atención, la interpretación y las conclusiones de su audiencia de una manera sutil pero poderosa. Este capítulo explora los principios del framing estratégico y cómo los líderes ocultos lo utilizan para establecer la base de su influencia. Más allá de la presentación objetiva, el arte de destacar y ocultar. La información nunca se presenta en un vacío. Siempre está enmarcada dentro de un contexto que influye en cómo se percibe y se valora. Los líderes ocultos comprenden que al seleccionar cuidadosamente qué aspectos destacar y cuáles minimizar u omitir, pueden influir significativamente en la comprensión y la respuesta de los demás. Las claves del framing estratégico. Selección estratégica de atributos. Los líderes enfocan la atención en ciertos atributos de una situación, idea o persona, mientras restan importancia a otros. Por ejemplo, al presentar un proyecto, pueden enfatizar su potencial de crecimiento a largo plazo, minimizando los desafíos iniciales. Uso de metáforas y analogías poderosas. Las metáforas y analogías crean marcos mentales vívidos que facilitan la comprensión y la persuasión. Un líder podría describir un desafío como una montaña que debemos escalar juntos, evocando imágenes de colaboración y esfuerzo compartido. Encuadre de pérdida vs ganancia. La forma en que se presenta una opción, en términos de lo que se puede ganar o lo que se puede perder, tiene un impacto psicológico significativo. Los líderes ocultos saben cuándo enfatizar las ganancias potenciales para motivar la acción o las pérdidas potenciales para generar un sentido de urgencia. Anclaje cognitivo sutil. La primera información que se presenta, el ancla, puede influir inconscientemente en los juicios posteriores. Los líderes pueden establecer anclas favorables al mencionar cifras o datos iniciales que sesgan la percepción en la dirección deseada. Narrativas y storytelling persuasivo. Las historias crean marcos narrativos que conectan emocionalmente con la audiencia y facilitan la internalización de los mensajes clave. Los líderes tejen narrativas que enmarcan sus ideas como soluciones a problemas o como la realización de aspiraciones compartidas. Etiquetado estratégico. La forma en que se nombra o etiqueta algo puede influir en cómo se percibe. Un líder podría referirse a un cambio como una evolución en lugar de una reestructuración, evocando connotaciones más positivas. Comparaciones y contrastes selectivos. Al comparar su propuesta con alternativas menos atractivas o al contrastarla con resultados negativos, los líderes pueden hacer que su opción parezca más favorable. La estrategia detrás del framing estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el framing estratégico es poderoso porque guía la atención, dirige la concentración de la audiencia hacia los aspectos que el líder considera más relevantes. Influye en la interpretación,
Moldea cómo se entiende la información y qué significado se le atribuye. Evoca emociones específicas. El encuadre puede activar respuestas emocionales que favorecen la adopción de la perspectiva del líder. Establece las premisas del debate. Define los términos de la discusión, haciendo que ciertas conclusiones sean más probables. Crea una realidad compartida. Al influir en la percepción individual, los líderes ocultan pueden construir una comprensión colectiva que respalde sus objetivos. Reflejando para el framing estratégico, convirtiéndote en un arquitecto de la perspectiva. Para emular a los líderes ocultos en el arte del framing, comienza por ser consciente de los diferentes marcos desde los cuales se puede interpretar una situación. Practica la presentación de tus ideas resaltando los atributos que deseas enfatizar y utilizando metáforas y analogías que resuenen con tu audiencia. Reflexiona sobre cómo el encuadre de pérdida o ganancia podría influir en la recepción de tu mensaje. La calibración del framing estratégico, adaptando el marco a la audiencia y al contexto. La efectividad del framing estratégico depende de la comprensión profunda de la audiencia y del contexto específico. Un marco que resuena con un grupo puede no ser efectivo con otro. Los líderes ocultos son maestros en adaptar sus marcos para que se alineen con los valores, las creencias y las experiencias de quienes buscan influir. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental de la arquitectura de la percepción y el framing estratégico en el liderazgo oculto. Las claves del framing estratégico: selección estratégica de atributos, uso de metáforas y analogías poderosas, encuadre de pérdida vs ganancia, anclaje cognitivo sutil, narrativas y storytelling persuasivo, etiquetado estratégico y comparaciones y contrastes selectivos. La estrategia detrás del framing estratégico como guía de la atención, influencia en la interpretación y creador de una realidad compartida. El arte de reflejar el framing estratégico convirtiéndote en un arquitecto de la perspectiva. La importancia de calibrar el marco a la audiencia y al contexto específico. Capítulo 2. El susurro de la mayoría, la influencia sutil de la prueba social estratégica. Tras comprender cómo los líderes ocultos moldean la percepción, el siguiente poderoso instrumento en su arsenal psicológico es la prueba social estratégica. Esta táctica se basa en la profunda tendencia humana a observar y emular el comportamiento de los demás, especialmente en situaciones de incertidumbre o ambigüedad. Los líderes ocultos no siempre dan órdenes directas. A menudo, orquestan o señalan sutilmente lo que otros están haciendo o pensando para guiar las acciones y las creencias de su audiencia de una manera discreta pero altamente efectiva. Más allá del síganme, el arte de señalar la dirección sin mandar. La prueba social estratégica no se trata de una simple presión de grupo manifiesta. Los líderes ocultos son maestros en crear la percepción de un consenso o una tendencia, incluso cuando la realidad puede ser más matizada. Al destacar selectivamente ciertos comportamientos o opiniones como populares o ampliamente aceptados, pueden influir en que otros se alineen con esa norma percibida. Las claves de la prueba social estratégica. Señalización selectiva de comportamientos deseados. Los líderes ocultan a menudo resaltan ejemplos de individuos o grupos que ya están actuando de la manera que ellos desean promover. Esto puede hacerse a través de historias, testimonios o la simple mención de muchos están adoptando esta nueva forma de pensar. Creación de efecto manada percibido. Incluso con un apoyo inicial limitado, los líderes pueden amplificar la percepción de que una idea o un comportamiento está ganando popularidad rápidamente. Esto puede generar un efecto de bola de nieve, donde más personas se unen simplemente porque otros lo están haciendo. Utilización de testimonios y aprobaciones estratégicas. La presentación cuidadosa de testimonios de individuos respetados o similares a la audiencia puede ser una forma poderosa de prueba social. La aprobación de gente como tú o de figuras de autoridad puede influir significativamente. Mostrar evidencia de consenso. A menudo cuidadosamente seleccionada, los líderes pueden referirse a encuestas, estadísticas o informes que sugieren un amplio acuerdo con su perspectiva, incluso si estos datos son parciales o interpretados de manera selectiva. Fomento de la identificación con grupos de referencia. Al apelar a la pertenencia a un grupo con el que la audiencia se identifica, los líderes pueden utilizar las normas y los comportamientos de ese grupo como una poderosa forma de prueba social. Como miembros de esta comunidad, valoramos. Creación de líderes de opinión o influencers. A menudo de manera indirecta los líderes ocultos pueden trabajar para que ciertas personas clave dentro de un grupo adopten y promuevan sus ideas, sabiendo que otros tenderán a seguir a estos líderes. Uso sutil de la mayoría silenciosa percibida.
A veces, los líderes pueden insinuar que aunque algunas voces disidentes sean ruidosas, la mayoría silenciosa apoya su posición, generando una presión implícita para alinearse con esa mayoría percibida. La estrategia detrás de la prueba social estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, la prueba social estratégica es poderosa porque aprovecha un atajo mental humano fundamental. La gente tiende a asumir que si muchos otros hacen algo, probablemente sea lo correcto o seguro. Reduce la incertidumbre. En situaciones ambiguas, observar el comportamiento de los demás proporciona una guía para la acción. Fomenta la conformidad. El deseo de encajar y ser aceptado por el grupo es una poderosa fuerza motivadora. Minimiza la necesidad de persuasión directa. En lugar de argumentar extensamente, señalar lo que todos hacen puede ser mucho más eficiente. Crea una norma percibida. Con el tiempo, los comportamientos o las creencias señaladas repetidamente pueden internalizarse como la norma dentro del grupo. Reflejando para la prueba social estratégica, convirtiéndote en un conector de la norma deseada. Para emular a los líderes ocultos en el arte de la prueba social, comienza por identificar los comportamientos o las creencias que deseas promover. Busca ejemplos existentes de estos comportamientos y resáltalos de manera estratégica. Utiliza testimonios y referencias a lo que otros están haciendo o pensando para sembrar la percepción de un consenso creciente. La calibración de la prueba social estratégica, adaptando la evidencia a la audiencia y al contexto. La efectividad de la prueba social depende de que la evidencia presentada sea relevante y creíble para la audiencia. Lo que un grupo considera una prueba social convincente puede no serlo para otro. Los líderes ocultos son expertos en adaptar sus referencias a la norma percibida para que resuenen con los valores y las identidades de su público objetivo. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental de la prueba social estratégica en el liderazgo oculto y su base en la psicología humana. Las claves de la prueba social estratégica: señalización selectiva de comportamientos deseados, creación de efecto manada percibido, utilización de testimonios y aprobaciones estratégicas, mostrar evidencia de consenso, cuidadosamente seleccionada, fomento de la identificación con grupos de referencia, creación de líderes de opinión, indirectamente, y uso sutil de la mayoría silenciosa percibida. La estrategia detrás de la prueba social estratégica como aprovechamiento de un atajo mental, reducción de la incertidumbre y fomento de la conformidad. El arte de reflejar la prueba social estratégica convirtiéndote en un conector de la norma deseada. La importancia de calibrar la evidencia de la prueba social a la audiencia y al contexto específico. Capítulo 3. La semilla de la influencia inicial, el poder estratégico del anclaje cognitivo. Tras explorar cómo los líderes ocultos manipulan la percepción y aprovechan la prueba social, el siguiente sofisticado instrumento en su caja de herramientas psicológicas es el anclaje cognitivo estratégico. Esta táctica explota la tendencia de la mente humana a depender fuertemente de la primera información ofrecida, el ancla, al tomar decisiones o realizar juicios, incluso si esa información inicial no es inherentemente relevante. Los líderes ocultos son maestros en plantar anclas sutiles pero poderosas que sesgan las percepciones y las valoraciones de su audiencia en la dirección deseada, a menudo sin que ésta sea plenamente consciente de su influencia. Más allá de la primera impresión, estableciendo puntos de referencia mentales. El anclaje cognitivo va más allá de la simple importancia de una buena primera impresión. Se trata de la capacidad de establecer puntos de referencia mentales que influyen en cómo se evalúa la información posterior. Al presentar un número, una idea o una perspectiva inicial, los líderes ocultos pueden crear un ancla que afecta las comparaciones y los juicios que su audiencia realizará después. Las claves del anclaje cognitivo estratégico. Presentación temprana de números o rangos estratégicos. En negociaciones o discusiones sobre valor, la primera oferta o la mención de un rango de precios puede servir como un ancla poderosa. Incluso si la oferta es extrema, tiende a influir en las contraofertas y el resultado final. Los líderes ocultos saben cuándo y cómo lanzar estos números ancla. Encuadre inicial con información específica. La forma en que se presenta inicialmente un problema o una situación puede anclar la percepción de su gravedad o urgencia. Al destacar ciertos datos o estadísticas al principio, los líderes pueden influir en la evaluación general. Utilización de comparaciones iniciales favorables. Al comparar su propuesta o idea con una alternativa menos atractiva al principio de la conversación, los líderes pueden anclar la percepción de su valor relativo. Siembra sutil de ideas o creencias iniciales.
Al introducir una idea o una creencia al principio de una interacción, incluso de manera casual, los líderes pueden anclar el pensamiento posterior en esa dirección. Esto puede hacerse a través de preguntas retóricas o comentarios aparentemente inocuos. Establecimiento de estándares o expectativas iniciales. Al definir un estándar o una expectativa al comienzo de un proceso o una relación, los líderes pueden anclar las evaluaciones posteriores en relación con ese punto de referencia inicial. Uso de anclas sociales, relacionado con la prueba social, pero enfocado en la información inicial. Mencionar lo que un grupo de referencia inicial está haciendo o pensando puede anclar la percepción de la norma deseada desde el principio. La estrategia detrás del anclaje cognitivo estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el anclaje cognitivo estratégico es poderoso porque opera a nivel subconsciente. La influencia del ancla a menudo ocurre sin que la audiencia sea plenamente consciente de su efecto. Es difícil de ajustar completamente. Una vez que un ancla se establece, la mente tiende a aferrarse a él, incluso cuando se presenta información contradictoria. Sesga los juicios y las decisiones. Las evaluaciones posteriores a menudo se realizan en relación con el ancla inicial, lo que puede llevar a conclusiones predecibles. Puede influir en valoraciones subjetivas. El anclaje es particularmente efectivo cuando el valor o la magnitud de algo es ambiguo o subjetivo. Reflejando para el anclaje cognitivo estratégico, convirtiéndote en un sembrador de puntos de referencia favorables. Para emular a los líderes ocultos en el arte del anclaje, comienza por identificar la información inicial que deseas que tu audiencia utilice como punto de referencia. Considera cuidadosamente el orden en que presentas la información, colocando estratégicamente los anclas al principio de tus comunicaciones. Reflexiona sobre cómo puedes utilizar números, comparaciones o ideas iniciales para sesgar sutilmente las percepciones posteriores. La calibración del anclaje cognitivo estratégico, adaptando el ancla a la sensibilidad y al conocimiento de la audiencia. La efectividad del anclaje cognitivo depende de que el ancla inicial sea percibido como plausible, aunque no necesariamente la oferta final o la posición definitiva. Un ancla demasiado extremo puede ser descartado por la audiencia. Los líderes ocultos son expertos en calibrar sus anclas para que sean lo suficientemente influyentes, pero también lo suficientemente creíbles para ser tomados en cuenta. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del anclaje cognitivo estratégico en el liderazgo oculto y su base en la psicología de la toma de decisiones. Las claves del anclaje cognitivo estratégico: presentación temprana de números o rangos estratégicos, encuadre inicial con información específica, utilización de comparaciones iniciales favorables, siembra sutil de ideas o creencias iniciales, establecimiento de estándares o expectativas iniciales y uso de anclas sociales. Información inicial de grupos de referencia. La estrategia detrás del anclaje cognitivo estratégico como influencia subconsciente y sesgadora de juicios y decisiones. El arte de reflejar el anclaje cognitivo estratégico convirtiéndote en un sembrador de puntos de referencia favorables. La importancia de calibrar el ancla inicial para que sea plausible y efectivo con la audiencia. Capítulo 4. El arte de la elección ilusoria. El poder persuasivo del efecto señuelo estratégico. Tras explorar el poder del anclaje, la siguiente astuta táctica psicológica en el repertorio de los líderes ocultos es el efecto señuelo estratégico. Esta técnica consiste en la introducción de una tercera opción, el señuelo, que es claramente inferior a una de las dos opciones principales en consideración, pero atractiva en comparación con la otra. El propósito del señuelo no es ser elegido, sino alterar la percepción del valor relativo de las dos opciones principales, haciendo que la opción preferida por el líder parezca significativamente más atractiva por contraste. Más allá de la simple comparación binaria, creando una ventaja artificial. En una elección entre dos opciones, la decisión a menudo se basa en una evaluación directa de sus pros y sus contras. El efecto señuelo estratégico introduce una asimetría que sesga esta evaluación. Al presentar una tercera opción que hace que una de las opciones originales parezca superior en aspectos clave, los líderes ocultos pueden influir sutilmente en la elección final de su audiencia. Las claves del efecto señuelo estratégico. Diseño estratégico del señuelo. El señuelo se caracteriza por ser claramente inferior a la opción objetivo en al menos un aspecto importante, pero superior a la opción competidora en otro aspecto que es menos relevante para la decisión principal. Asimetría de atractivo. El señuelo está diseñado para hacer que la opción objetivo parezca una mejora significativa en el aspecto donde el señuelo es inferior,
mientras que la diferencia entre el señuelo y la opción competidora es menos pronunciada o menos importante. Presentación como una opción real. Aunque no se espere que sea elegida, el señuelo se presenta como una alternativa viable, aunque su diseño estratégico lo hace menos atractivo que la opción objetivo para la mayoría de la audiencia. Influencia subconsciente en la percepción del valor. La presencia del señuelo altera la forma en que el cerebro compara las dos opciones principales, resaltando las ventajas de la opción objetivo. Aplicación en diversos contextos. El efecto señuelo se puede utilizar en precios, diferentes paquetes de suscripción, elecciones, candidatos políticos, e incluso en la presentación de ideas o propuestas. Ejemplo ilustrativo. Imagina que un líder oculto quiere que su equipo elija la opción A. Podría presentar 3 opciones. Opción A, alta calidad, precio moderado. Opción B, calidad media, precio bajo. Opción señuelo C, calidad alta, precio alto, solo ligeramente inferior a la opción A en calidad, pero significativamente más caro. En este escenario, la opción C, el señuelo, hace que la opción aparezca una ganga en comparación, ya que ofrece una calidad casi igual a un precio mucho menor. Sin el señuelo, la decisión entre A y B podría ser más equilibrada, basada en la compensación entre calidad y precio. La estrategia detrás del efecto señuelo estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el efecto señuelo estratégico es poderoso porque guía la toma de decisiones sin coerción directa. La elección final sigue siendo de la audiencia, pero la arquitectura de las opciones la influencia sutilmente. Explota los atajos mentales de comparación. El cerebro tiende a simplificar las decisiones mediante la comparación directa, y el señuelo manipula estas comparaciones. Aumenta la percepción del valor de la opción objetivo. Al hacer que parezca superior en relación con el señuelo, se incrementa su atractivo. Puede justificar la elección. La presencia del señuelo proporciona una razón adicional para elegir la opción objetivo. Es mucho mejor que el señuelo por solo un poco más de dinero. Reflejando para el efecto señuelo estratégico, convirtiéndote en un arquitecto de las opciones persuasivas. Para emular a los líderes ocultos en el uso del efecto señuelo, considera cuidadosamente las opciones que presentas. Identifica tu opción preferida y luego diseña un señuelo que la haga parecer más atractiva en comparación con las otras alternativas reales. Asegúrate de que el señuelo sea plausible pero claramente menos deseable en aspectos clave relevantes para la decisión. La calibración del efecto señuelo estratégico. Adaptando el señuelo a las preferencias de la audiencia. La efectividad del señuelo depende de que la audiencia perciba las relaciones de valor de la manera prevista. Un señuelo mal diseñado podría no tener el efecto deseado o incluso hacer que la opción competidora parezca más atractiva. Los líderes ocultos son expertos en calibrar las características del señuelo para que influyan en la percepción de valor de su audiencia específica. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del efecto señuelo estratégico en el liderazgo oculto y cómo altera la percepción del valor relativo. Las claves del efecto señuelo estratégico: diseño estratégico del señuelo, asimetría de atractivo, presentación como una opción real, influencia subconsciente en la percepción del valor y aplicación en diversos contextos. La estrategia detrás del efecto señuelo estratégico como guía de la toma de decisiones sin coerción y explotador de los atajos mentales de comparación. El arte de reflejar el efecto señuelo estratégico convirtiéndote en un arquitecto de las opciones persuasivas. La importancia de calibrar las características del señuelo para que influyan en la percepción de valor de la audiencia específica. Capítulo 5. La deuda invisible. El poder persuasivo de la reciprocidad estratégica. Tras explorar el arte de la elección ilusoria, la siguiente influyente táctica psicológica en el arsenal de los líderes ocultos es el principio de la reciprocidad estratégica. Esta táctica se basa en la profunda norma social humana que nos impulsa a devolver favores, regalos o concesiones que hemos recibido de otros. Los líderes ocultos son maestros en ofrecer algo de valor inicialmente, ya sea tangible o intangible, para generar un sentimiento de obligación en su audiencia, lo que aumenta significativamente la probabilidad de que estos accedan a sus solicitudes posteriores, a menudo sin cuestionarlas demasiado. Más allá del intercambio directo, sembrando obligación para cosechar influencia. La reciprocidad estratégica no se trata de un simple trueque o transacción. Los líderes ocultos a menudo ofrecen el primer favor de manera desinteresada o incluso sutil, sembrando una deuda invisible que influye en el comportamiento futuro de su audiencia. Esta deuda no siempre es explícita.
pero opera a un nivel psicológico profundo, impulsando a las personas a querer devolver el favor. Las claves de la reciprocidad estratégica. Dar el primer paso. Estratégicamente, los líderes ocultos a menudo inician la interacción ofreciendo algo de valor, ya sea un pequeño favor, información útil, un consejo, una muestra gratuita o incluso una concesión inicial. Personalización y significado. Cuanto más personalizado y significativo sea el favor ofrecido para la persona en particular, mayor será el sentimiento de obligación generado. Naturaleza inesperada. Un favor inesperado puede tener un impacto aún mayor en el sentimiento de reciprocidad. Pequeñas concesiones iniciales. Incluso una pequeña concesión al principio de una negociación puede generar una sensación de que la otra parte también debería ceder algo. Creación de deudas sociales. Al hacer favores públicamente o al ayudar a otros en momentos de necesidad, los líderes ocultos construyen un capital social que pueden utilizar indirectamente para influir en el comportamiento de la comunidad. El no tan libre muestreo. Ofrecer muestras gratuitas o pruebas iniciales crea un deseo subconsciente de devolver el favor comprando el producto o servicio posteriormente. La técnica de la puerta en la cara. Esta táctica implica hacer una solicitud inicial grande, que probablemente será rechazada, para luego hacer una solicitud más pequeña, la verdadera meta, que ahora parece una concesión y es más probable que sea aceptada debido al principio de reciprocidad. La estrategia detrás de la reciprocidad estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, la reciprocidad estratégica es poderosa porque aprovecha una norma social universal. La obligación de reciprocar está profundamente arraigada en la mayoría de las culturas humanas. Genera un sentimiento de deuda psicológica. Las personas se sienten incómodas estando en deuda con otros y buscan maneras de equilibrar la balanza. Reduce la resistencia a las solicitudes. Es más difícil decir no a alguien que previamente nos ha ayudado o nos ha ofrecido algo. Fomenta la cooperación y la buena voluntad. La reciprocidad construye relaciones positivas y facilita la colaboración futura. Reflejando para la reciprocidad estratégica, convirtiéndote en un sembrador de favores estratégicos. Para emular a los líderes ocultos en el arte de la reciprocidad, busca oportunidades para ofrecer valor a los demás de manera estratégica. Considera qué favores o concesiones podrían ser más significativos para tu audiencia y cómo puedes ofrecerlos de una manera que genere un sentimiento de obligación positiva. Recuerda que la clave está en dar el primer paso. La calibración de la reciprocidad estratégica, adaptando el favor a la relación y al contexto. La naturaleza y la magnitud del favor ofrecido deben calibrarse según la relación con la persona y el contexto de la situación. Un favor demasiado grande o inapropiado podría generar sospecha o incomodidad. Los líderes ocultos son expertos en ofrecer la cantidad justa de valor para generar reciprocidad sin parecer manipuladores. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental de la reciprocidad estratégica en el liderazgo oculto y su base en la norma social de devolver favores. Las claves de la reciprocidad estratégica: dar el primer paso, estratégicamente, personalización y significado, naturaleza inesperada, pequeñas concesiones iniciales, creación de deudas sociales, el no tan libre muestreo y la técnica de la puerta en la cara. La estrategia detrás de la reciprocidad estratégica como aprovechamiento de una norma social universal y generadora de un sentimiento de deuda psicológica. El arte de reflejar la reciprocidad estratégica convirtiéndote en un sembrador de favores estratégicos. La importancia de calibrar el favor ofrecido a la relación y al contexto específico para evitar la manipulación percibida. Capítulo 6. La trampa de la consistencia. El poder persuasivo del compromiso y la coherencia estratégica. Tras explorar la influencia de la reciprocidad, la siguiente poderosa táctica psicológica en el arsenal de los líderes ocultos se centra en el principio del compromiso y la coherencia estratégica. Esta táctica explota la profunda necesidad humana de ser y parecer coherentes con nuestras acciones, declaraciones y decisiones previas. Una vez que hemos tomado un compromiso inicial, incluso si es pequeño o público, existe una fuerte presión psicológica para mantener esa postura y actuar de manera consistente con ella en el futuro. Los líderes ocultos son maestros en obtener compromisos iniciales estratégicos que luego utilizan como palanca para influir en comportamientos y decisiones posteriores, a menudo en una escala mucho mayor. Más allá de la firmeza, sembrando pequeños actos para cosechar grandes adhesiones. La coherencia se considera una característica socialmente deseable, asociada con la estabilidad, la racionalidad y la confiabilidad. La inconsistencia, por otro lado,
a menudo se percibe como confusa, indecisa e incluso deshonesta. Los líderes ocultos comprenden esta necesidad de coherencia y la utilizan estratégicamente para lograr que su audiencia se mantenga alineada con sus objetivos una vez que se ha dado el primer paso, incluso si ese paso inicial parece insignificante. Las claves del compromiso y la coherencia estratégica. Obtención de pequeños compromisos iniciales. Los líderes ocultos a menudo comienzan solicitando pequeños favores, declaraciones de opinión o acciones que son fáciles de aceptar. Estos compromisos iniciales, aunque parezcan menores, activan el deseo de coherencia. Hacer los compromisos públicos. Los compromisos que se hacen públicamente, ya sea verbalmente frente a otros o por escrito, generan una presión aún mayor para ser coherentes con ellos. Los líderes pueden crear situaciones donde su audiencia expresa su apoyo o acuerdo de manera pública. Fomentar la identificación con el compromiso. Cuanto más se identifique una persona con su compromiso inicial, por ejemplo, si se alinea con sus valores o su autoimagen, más fuerte será la necesidad de ser coherente con él. Utilización de la técnica del pie en la puerta. Esta táctica implica obtener un pequeño compromiso inicial, como aceptar responder una breve encuesta, para luego hacer una solicitud mucho mayor, como donar tiempo o dinero, que ahora es más probable que sea aceptada debido a la necesidad de ser coherente con la imagen de persona cooperativa establecida por el compromiso inicial. Escalación gradual de las solicitudes. Una vez que se ha obtenido un compromiso inicial, los líderes pueden aumentar gradualmente las solicitudes posteriores, aprovechando la necesidad de coherencia con la decisión original. Recordatorio de los compromisos anteriores. En momentos de duda o resistencia, los líderes pueden recordar a su audiencia sus compromisos previos para reforzar la presión de la coherencia. Creación de una trayectoria de compromisos. Al obtener una serie de pequeños compromisos que avanzan gradualmente hacia un objetivo mayor, los líderes pueden guiar a su audiencia paso a paso hacia una adhesión completa. La estrategia detrás del compromiso y la coherencia estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, el principio de compromiso y coherencia es poderoso porque aprovecha una motivación psicológica profunda. La necesidad de ser coherente es una fuerza poderosa que guía el comportamiento humano. Crea una inercia de comportamiento. Una vez que se ha tomado un camino inicial, es psicológicamente más fácil seguir en esa dirección. Reduce la disonancia cognitiva. Ser inconsistente genera una sensación incómoda, disonancia cognitiva, y la coherencia ayuda a evitarla. Facilita la influencia a largo plazo. Al obtener compromisos iniciales, los líderes pueden construir una base para una influencia sostenida. Reflejando para el compromiso y la coherencia estratégica, convirtiéndote en un sembrador de pequeños pasos estratégicos. Para emular a los líderes ocultos en el arte del compromiso y la coherencia, comienza por identificar los pequeños compromisos iniciales que puedes solicitar de tu audiencia que estén alineados con tus objetivos finales. Busca maneras de hacer estos compromisos públicos y de fomentar la identificación con ellos. Considera cómo puedes utilizar la técnica del pie en la puerta o la escalación gradual de las solicitudes. La calibración del compromiso y la coherencia estratégica, adaptando el compromiso inicial a la audiencia y al contexto. La clave para una aplicación efectiva de esta táctica radica en la naturaleza y la magnitud del compromiso inicial. Debe ser lo suficientemente pequeño y fácil de aceptar para que la audiencia acceda, pero también lo suficientemente relevante como para activar la necesidad de coherencia en la dirección deseada. Los líderes ocultos son expertos en calibrar estos compromisos iniciales para maximizar su impacto futuro. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del principio de compromiso y coherencia estratégica en el liderazgo oculto y su base en la necesidad psicológica de ser consistente. Las claves del compromiso y la coherencia estratégica. Obtención de pequeños compromisos iniciales, hacer los compromisos públicos, fomentar la identificación con el compromiso, utilización de la técnica del pie en la puerta, escalación gradual de las solicitudes, recordatorio de los compromisos anteriores y creación de una trayectoria de compromisos. La estrategia detrás del compromiso y la coherencia estratégica como aprovechamiento de una motivación psicológica profunda y creadora de una inercia de comportamiento. El arte de reflejar el compromiso y la coherencia estratégica convirtiéndote en un sembrador de pequeños pasos estratégicos. La importancia de calibrar el compromiso inicial para que sea fácil de aceptar pero relevante para los objetivos finales. Capítulo 7. El magnetismo silencioso. El poder persuasivo de la simpatía estratégica. Tras explorar la influencia del compromiso y la coherencia,
La siguiente poderosa táctica psicológica en el repertorio de los líderes ocultos se centra en el principio de la simpatía estratégica. Esta táctica se basa en la tendencia humana a ser más propensos a decir sí a las personas que nos agradan, que nos resultan familiares o que comparten similitudes con nosotros. Los líderes ocultos son maestros en cultivar la simpatía y la conexión personal con su audiencia de manera sutil pero efectiva, lo que abre las puertas a una influencia mucho mayor y reduce la resistencia a sus ideas o solicitudes. Más allá del carisma superficial, cultivando la conexión genuina, o su percepción. La simpatía estratégica va más allá de simplemente ser agradable. Implica la aplicación consciente de principios psicológicos para generar sentimientos positivos y una conexión personal con la audiencia. Los líderes ocultos comprenden los factores que influyen en el agrado y los utilizan estratégicamente para construir puentes de influencia. Las claves de la simpatía estratégica. Atractivo físico. Percibido. Si bien no todos los líderes ocultos son inherentemente atractivos, a menudo prestan atención a su apariencia de una manera que resulta apropiada y positiva para su audiencia. Esto puede incluir vestimenta, higiene y lenguaje corporal. Similitud, real o creada. Las personas tienden a sentirse más atraídas por quienes perciben como similares a ellos en términos de opiniones, valores, antecedentes, intereses o incluso estilo de vida. Los líderes ocultos a menudo buscan y resaltan puntos de similitud con su audiencia. Elogios genuinos, o percibidos como tales. Los cumplidos y las expresiones de aprecio pueden generar sentimientos positivos y aumentar el agrado. Los líderes ocultos saben cuándo y cómo ofrecer elogios que parezcan sinceros y específicos. Cooperación y metas compartidas. Trabajar juntos hacia un objetivo común fomenta la camaradería y el agrado. Los líderes ocultos a menudo crean un sentido de estamos juntos en esto con su audiencia. Familiaridad. A través de la exposición. La simple exposición repetida a una persona o una idea puede aumentar el agrado. Los líderes ocultos a menudo buscan una presencia constante y familiar en el entorno de su audiencia. Asociación positiva. Asociarse con eventos, personas o ideas que ya son positivas en la mente de la audiencia puede transferir esos sentimientos positivos al líder. Humor apropiado. El uso estratégico del humor puede romper el hielo, generar conexión y aumentar el agrado. Los líderes ocultos suelen utilizar el humor de manera inteligente y sensible a su audiencia. Mostrar interés genuino. Prestar atención activa, hacer preguntas y mostrar interés en la vida y las opiniones de los demás fomenta una conexión personal. La estrategia detrás de la simpatía estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, el principio de la simpatía es poderoso porque baja las defensas. Es menos probable que cuestionemos o nos resistamos a las solicitudes de alguien que nos agrada. Crea un ambiente positivo. El agrado facilita la comunicación abierta y la receptividad a las ideas. Aumenta la confianza. Nos sentimos más seguros y cómodos con las personas que nos agradan. Fomenta la cooperación. Es más probable que colaboremos con personas que nos resultan simpáticas. Genera una influencia sutil. El agrado puede influir en nuestras decisiones incluso sin que seamos plenamente conscientes de ello. Reflejando para la simpatía estratégica. Convirtiéndote en un conector de afecto estratégico. Para emular a los líderes ocultos en el arte de la simpatía, busca maneras genuinas de conectar con tu audiencia a un nivel personal. Identifica puntos de similitud, ofrece elogios sinceros, coopera en metas compartidas y muestra interés genuino en los demás. Cultiva una presencia familiar y utiliza el humor apropiadamente. La calibración de la simpatía estratégica. Adaptando tu agrado a la audiencia y al contexto. La forma en que cultivas la simpatía debe ser auténtica y apropiada para la audiencia y el contexto. Un intento forzado o insincero de ser simpático puede ser contraproducente. Los líderes ocultos son expertos en calibrar sus esfuerzos para generar agrado de una manera que se sienta natural y genuina para su público objetivo. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del principio de la simpatía estratégica en el liderazgo oculto y su base en la tendencia humana a decir sí a quienes nos agradan. Las claves de la simpatía estratégica: atractivo físico, percibido, similitud, real o creada, elogios genuinos, o percibidos como tales, cooperación y metas compartidas, familiaridad, a través de la exposición, asociación positiva, humor apropiado y mostrar interés genuino. La estrategia detrás de la simpatía estratégica como bajadora de defensas, creadora de un ambiente positivo y aumentadora de la confianza.
El arte de reflejar la simpatía estratégica convirtiéndote en un conector de afecto estratégico. La importancia de calibrar tus esfuerzos para generar agrado de una manera que se sienta natural y genuina para tu audiencia. Capítulo 8. La reverencia implícita. El poder persuasivo de la autoridad estratégica. Tras explorar la influencia de la simpatía, la siguiente poderosa táctica psicológica en el repertorio de los líderes ocultos se centra en el principio de la autoridad estratégica. Esta táctica se basa en la profunda tendencia humana a obedecer y a ser influenciados por figuras que percibimos como legítimas fuentes de autoridad, ya sea por su posición, su conocimiento, su experiencia o incluso por los símbolos asociados a ella. Los líderes ocultos son maestros en proyectar y utilizar estratégicamente señales de autoridad para guiar el comportamiento de su audiencia, a menudo sin necesidad de ejercer un control directo o explícito. Más allá del mandato directo. Inspirando obediencia a través de la percepción de legitimidad. La autoridad estratégica no siempre se manifiesta en órdenes directas o en la imposición de la voluntad. Los líderes ocultos a menudo influyen simplemente evocando la percepción de que poseen un conocimiento superior, una posición jerárquica o una experiencia relevante, lo que lleva a otros a deferir a su juicio y a seguir sus sugerencias con mayor probabilidad. Las claves de la autoridad estratégica. Títulos y roles. Proyectados estratégicamente, los líderes ocultos a menudo se aseguran de que sus títulos y roles sean visibles y entendidos por su audiencia. Incluso títulos auto-otorgados o roles informales pueden evocar una sensación de autoridad en ciertos contextos. Vestimenta y apariencia. Simbolismo de autoridad. La forma en que un líder se viste y se presenta puede comunicar autoridad. Un uniforme, un traje formal o incluso una apariencia pulcra y profesional pueden influir en cómo se percibe su nivel de autoridad y competencia. Símbolos de autoridad. Utilizados sutilmente, los objetos o símbolos asociados con el poder o la experiencia, como insignias, diplomas, herramientas especializadas o incluso un lenguaje técnico, pueden reforzar la percepción de autoridad. Lenguaje corporal y tono de voz. Proyección de confianza. Un lenguaje corporal seguro, un contacto visual firme y un tono de voz confiado pueden comunicar autoridad incluso sin declaraciones explícitas. Demostración de conocimiento y experiencia. Selectivamente, los líderes ocultos a menudo comparten selectivamente información que demuestra su experiencia y conocimiento en un área relevante, estableciendo su credibilidad como autoridades en la materia. Asociación con figuras de autoridad legítimas. Aliarse o ser respaldado por individuos que ya son percibidos como autoridades puede transferir esa autoridad al líder oculto. Consistencia y confianza en las declaraciones. Presentar las ideas con convicción y coherencia refuerza la percepción de que el líder sabe de lo que está hablando, lo que se asocia con la autoridad. La estrategia detrás de la autoridad estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, el principio de la autoridad es poderoso porque aprovecha una tendencia humana a la obediencia. Desde la infancia, se nos enseña a respetar y obedecer a las figuras de autoridad. Simplifica la toma de decisiones. Deferir a una autoridad percibida puede ahorrar tiempo y esfuerzo mental al no tener que evaluar la información por uno mismo. Genera un sentimiento de seguridad. Confiar en la experiencia de una autoridad percibida puede proporcionar una sensación de seguridad y certeza. Reduce la resistencia. Es menos probable que cuestionemos o nos opongamos a las sugerencias de alguien que percibimos como una autoridad legítima. Reflejando para la autoridad estratégica, convirtiéndote en un proyector de confianza y competencia. Para emular a los líderes ocultos en el arte de la autoridad, considera cómo proyectas tu propia confianza y competencia. Presta atención a tu vestimenta, tu lenguaje corporal y tu tono de voz. Busca oportunidades para compartir selectivamente tu conocimiento y experiencia. Si es apropiado, utiliza títulos o símbolos que refuercen tu autoridad en un contexto específico. La calibración de la autoridad estratégica, adaptando la proyección al contexto y a la audiencia. La efectividad de la autoridad estratégica depende de que las señales de autoridad sean percibidas como legítimas y relevantes por la audiencia en el contexto específico. Una proyección de autoridad demasiado forzada o inapropiada puede generar resistencia o incluso ridículo. Los líderes ocultos son expertos en calibrar sus señales de autoridad para que sean sutiles pero efectivas para su público objetivo. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del principio de la autoridad estratégica en el liderazgo oculto y su base en la tendencia humana a obedecer a las figuras de autoridad percibidas. Las claves de la autoridad estratégica. Títulos y roles, proyectados estratégicamente, vestimenta y apariencia, simbolismo de autoridad,
símbolos de autoridad, utilizados sutilmente, lenguaje corporal y tono de voz, proyección de confianza, demostración de conocimiento y experiencia, selectivamente. Asociación con figuras de autoridad legítimas y consistencia y confianza en las declaraciones. La estrategia detrás de la autoridad estratégica como aprovechamiento de una tendencia humana a la obediencia y simplificadora de la toma de decisiones. El arte de reflejar la autoridad estratégica convirtiéndote en un proyector de confianza y competencia. La importancia de calibrar la proyección de autoridad para que sea percibida como legítima y relevante por la audiencia y el contexto. Capítulo 9. La lógica de la carencia. El poder persuasivo de la escasez estratégica. Tras explorar la influencia de la autoridad, la siguiente poderosa táctica psicológica en el repertorio de los líderes ocultos se centra en el principio de la escasez estratégica. Esta táctica se basa en la profunda tendencia humana a valorar más aquello que percibimos como limitado, raro o que está a punto de desaparecer. La idea de perder una oportunidad o no obtener algo que escasea genera un fuerte deseo y un sentido de urgencia. Los líderes ocultos son maestros en crear o señalar estratégicamente la escasez para aumentar el atractivo de sus ofertas, ideas o directivas, motivando a su audiencia a actuar rápidamente por temor a perderse algo valioso. Más allá de la oferta limitada, creando una percepción de oportunidad fugaz. La escasez estratégica va más allá de la simple mención de existencias limitadas. Implica la manipulación sutil de la percepción de disponibilidad para generar un fuerte deseo y una acción inmediata. Los líderes ocultos comprenden las diferentes formas en que la escasez puede manifestarse y cómo utilizarla para influir en el comportamiento de su audiencia. Las claves de la escasez estratégica. Cantidad limitada. Señalar que solo hay un número reducido de artículos, plazas o oportunidades disponibles puede aumentar significativamente su atractivo. Frases como solo quedan 3 lugares o edición limitada de 100 copias son ejemplos clásicos. Tiempo limitado. Establecer plazos o fechas límite crea una sensación de urgencia y motiva la acción inmediata por temor a perder la oportunidad. Oferta válida solo hasta el viernes o la inscripción cierra mañana son tácticas comunes. Acceso exclusivo. Sugerir que algo solo está disponible para un grupo selecto de personas puede aumentar su valor percibido y generar un deseo de pertenencia y exclusividad. Solo para miembros VIP o invitación exclusiva son ejemplos. Pérdida potencial. Enmarcar la inacción como la pérdida de una oportunidad valiosa puede ser más motivador que resaltar las ganancias potenciales. No te pierdas esta oportunidad única, o si no actúas ahora, podrías perder. Información privilegiada. Sugerir que cierta información o una oportunidad es secreta o no está disponible para todos puede aumentar su atractivo y generar un deseo de ser parte del grupo informado. Aumento de precio anticipado. Anunciar que el precio de algo aumentará en el futuro puede motivar a la compra inmediata al precio actual. El precio subirá la próxima semana crea una sensación de escasez de la oferta actual. Competencia percibida. Sugerir que otros también están interesados en la misma oportunidad puede aumentar su valor percibido y generar una sensación de escasez debido a la competencia. Mucha gente está preguntando por esto o la demanda es muy alta. La estrategia detrás de la escasez estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, el principio de la escasez es poderoso porque activa el miedo a la pérdida. FOMO. La perspectiva de perderse algo valioso es un fuerte motivador psicológico. Aumenta el valor percibido. Las cosas que son difíciles de obtener a menudo se asocian con un mayor valor. Crea un sentido de urgencia. La escasez impulsa a la acción inmediata, reduciendo el tiempo para la deliberación y la duda. Puede desactivar el pensamiento racional. El miedo a perderse algo puede llevar a decisiones impulsivas. Reflejando para la escasez estratégica, convirtiéndote en un creador de oportunidades valiosas y temporales. Para emular a los líderes ocultos en el arte de la escasez, identifica los aspectos de tu oferta, idea o directiva que pueden enmarcarse como limitados en cantidad, tiempo o acceso. Utiliza un lenguaje que resalte la potencial pérdida de oportunidad al no actuar. Sin recurrir a la falsedad, enfatiza la singularidad o la disponibilidad restringida de lo que ofreces. La calibración de la escasez estratégica, adaptando la percepción de limitación a la audiencia y al contexto. La efectividad de la escasez depende de que la limitación percibida sea creíble y relevante para la audiencia. Una escasez artificial o exagerada puede generar desconfianza.
Los líderes ocultos son expertos en calibrar la intensidad y la naturaleza de la escasez para que sea motivadora sin parecer manipuladora. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del principio de la escasez estratégica en el liderazgo oculto y su base en la tendencia humana a valorar lo que es limitado. Las claves de la escasez estratégica: cantidad limitada, tiempo limitado, acceso exclusivo, pérdida potencial, información privilegiada, aumento de precio anticipado y competencia percibida. La estrategia detrás de la escasez estratégica como activadora del miedo a la pérdida, aumentadora del valor percibido y creadora de un sentido de urgencia. El arte de reflejar la escasez estratégica convirtiéndote en un creador de oportunidades valiosas y temporales. La importancia de calibrar la percepción de limitación para que sea creíble y motivadora sin parecer manipuladora. Capítulo 10. El laberinto mental. El poder persuasivo de la confusión estratégica. Tras explorar la influencia de la escasez, la siguiente intrigante táctica psicológica en el repertorio de los líderes ocultos es la confusión estratégica. A diferencia de las tácticas anteriores que buscan claridad y conexión, esta técnica se basa en la sobrecarga de información, la presentación ambigua o la introducción de elementos distractores para dificultar el procesamiento racional y la toma de decisiones informadas por parte de la audiencia. En un estado de confusión, las personas son más propensas a depender de atajos mentales, a seguir las sugerencias del líder, percibido como alguien que tiene claridad, o simplemente a tomar la opción que parezca más simple o familiar. Más allá de la claridad directa, navegando la niebla de la información para guiar la decisión. La confusión estratégica no implica necesariamente engañar directamente, sino más bien crear un entorno cognitivo donde la comprensión clara se vuelve desafiante. Los líderes ocultos pueden utilizar esta táctica para desviar la atención de aspectos desfavorables, para hacer que una opción compleja parezca menos intimidante o para debilitar la capacidad de la audiencia de analizar críticamente la información. Las claves de la confusión estratégica. Sobrecarga de información, information overload. Presentar una gran cantidad de datos, estadísticas, detalles técnicos o argumentos puede abrumar a la audiencia, dificultando la identificación de la información clave y la evaluación racional de las opciones. Lenguaje ambiguo o vago. Utilizar términos imprecisos, jerga especializada sin explicación o declaraciones ambiguas puede dificultar la comprensión clara de los mensajes y las propuestas. Presentación compleja o desorganizada. Una presentación desestructurada, con múltiples puntos sin una conexión lógica clara, puede generar confusión y dificultar el seguimiento del argumento. Distracciones estratégicas. Introducir información irrelevante o desviar la atención hacia temas secundarios puede alejar el foco de los puntos críticos o de las posibles objeciones. Ritmo rápido de presentación. Hablar rápidamente o presentar información a un ritmo acelerado puede dificultar el procesamiento y la reflexión profunda por parte de la audiencia. Uso de múltiples canales de comunicación con mensajes ligeramente diferentes. Presentar información a través de diferentes medios, verbal, visual, escrito, con pequeñas variaciones puede generar confusión sobre cuál es el mensaje principal o la información más precisa. Apelar a la emoción en detrimento de la lógica. Desviar la atención hacia apelaciones emocionales fuertes puede dificultar el análisis racional de los hechos y las implicaciones. La estrategia detrás de la confusión estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, la confusión estratégica es poderosa porque reduce la resistencia al análisis crítico. Cuando la audiencia está confundida, es menos probable que cuestione o examine detalladamente la información presentada. Aumenta la dependencia del líder. En un estado de confusión, las personas tienden a buscar claridad en la figura que parece tenerla, lo que aumenta la influencia del líder. Facilita la aceptación de opciones complejas. Si la comprensión clara se dificulta, las personas pueden ser más propensas a aceptar la explicación simplificada o la recomendación del líder. Desvía la atención de aspectos negativos. La confusión puede utilizarse para ocultar o minimizar los inconvenientes o las desventajas de una propuesta. Reflejando para la confusión estratégica, con extrema cautela ética convirtiéndote en un navegante estratégico de la información, para guiar, no para engañar. Es crucial abordar esta táctica con una profunda conciencia ética. El objetivo aquí no es replicar la manipulación, sino comprender la técnica para poder reconocerla y contrarrestarla. Si deseas ayudar a tu audiencia a través de la complejidad, en lugar de confundirla, puedes considerar simplificar la información compleja. Presentar datos complejos de manera clara y organizada, utilizando analogías y visualizaciones.
Guiar a través de la ambigüedad. Ofrecer un marco claro para entender situaciones inciertas. Filtrar el ruido. Ayudar a la audiencia a enfocarse en la información esencial. La calibración de la confusión estratégica, desde una perspectiva de reconocimiento, no de aplicación manipuladora. La efectividad de la confusión estratégica, para aquellos que la utilizan, depende de la cantidad y el tipo de confusión generada. Demasiada confusión puede alienar o frustrar a la audiencia, mientras que muy poca puede no ser efectiva. Los líderes ocultos que emplean esta táctica son expertos en calibrar el nivel de complejidad y ambigüedad para lograr el efecto deseado sin generar sospechas. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental de la confusión estratégica en el liderazgo oculto y cómo dificulta el procesamiento racional de la información. Las claves de la confusión estratégica: sobrecarga de información, lenguaje ambiguo o vago, presentación compleja o desorganizada, distracciones estratégicas, ritmo rápido de presentación, uso de múltiples canales con mensajes ligeramente diferentes y apelar a la emoción en detrimento de la lógica. La estrategia detrás de la confusión estratégica como reductora de la resistencia al análisis crítico y aumentadora de la dependencia del líder. La importancia de reconocer esta táctica para poder contrarrestarla y, en un contexto ético, ayudar a la audiencia a navegar la complejidad. La calibración de la confusión estratégica, desde una perspectiva de reconocimiento, para lograr el efecto deseado sin alienar a la audiencia. Capítulo 11. El arte del camuflaje cognitivo. El poder persuasivo de la dilución del efecto estratégica. Tras explorar la táctica de la confusión, la siguiente sutil pero poderosa herramienta en el arsenal psicológico de los líderes ocultos es la dilución del efecto estratégica. Esta técnica se basa en la tendencia de la mente humana a promediar la información presentada. Al asociar información negativa o menos deseable con elementos positivos, neutros o incluso irrelevantes, los líderes ocultos pueden debilitar el impacto negativo de la información desfavorable en la percepción general de su audiencia. Es como diluir una gota de tinta oscura en un vaso de agua clara. El efecto oscuro se vuelve menos intenso. Más allá de ocultar lo negativo, atenuando su impacto a través de la asociación estratégica. La dilución del efecto no se trata simplemente de ocultar la información negativa. Más bien, se trata de presentarla en un contexto donde su impacto se vea disminuido por la presencia de otros elementos. Los líderes ocultos comprenden cómo la mente procesa la información y utilizan estratégicamente la asociación para suavizar los bordes de lo que podría ser percibido negativamente. Las claves de la dilución del efecto estratégica. Asociación con atributos positivos. Presentar información negativa junto con atributos positivos puede llevar a la mente a promediar estas características, haciendo que lo negativo parezca menos severo. Por ejemplo, al anunciar un recorte de presupuesto, un líder podría enfatizar simultáneamente los futuros planes de expansión y crecimiento. Inclusión de información neutra o irrelevante. Introducir detalles que no están directamente relacionados con el punto negativo puede desviar la atención y diluir su impacto en la evaluación general. La mente puede procesar toda la información presentada, restando peso a los elementos clave. Presentación de múltiples puntos. Mezclando lo bueno con lo malo al presentar una serie de puntos. Incluir algunos positivos junto con los negativos puede hacer que la impresión general sea menos negativa de lo que sería si solo se presentaran los puntos desfavorables. Uso de lenguaje suavizante. Emplear eufemismos o un lenguaje menos directo para describir la información negativa puede atenuar su impacto emocional y cognitivo. Distracción temporal. Presentar la información negativa brevemente y luego cambiar rápidamente a temas más positivos puede reducir el tiempo que la audiencia dedica a procesar lo desfavorable. Enfoque en los aspectos menos importantes. Desviar la atención hacia detalles menos relevantes pero positivos puede alejar el foco de los problemas principales. Repetición de mensajes positivos. Superando lo negativo, repetir consistentemente mensajes positivos puede, con el tiempo, disminuir la prominencia de la información negativa asociada. La estrategia detrás de la dilución del efecto estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, la dilución del efecto es poderosa porque reduce la resistencia a la información negativa. Al suavizar el impacto de las malas noticias, se disminuye la probabilidad de una reacción negativa fuerte. Mantiene la moral y la confianza. En situaciones difíciles, diluir el efecto de la información negativa puede ayudar a mantener un ambiente más positivo. Facilita la aceptación de decisiones difíciles. Si las consecuencias negativas se presentan junto con aspectos positivos o planes futuros, la aceptación puede ser más fácil.
Permite la persistencia en la consecución de objetivos. Al minimizar la atención a los obstáculos, se puede mantener el enfoque en la visión general. Reflejando para la dilución del efecto estratégica, con conciencia ética convirtiéndote en un presentador equilibrado de la realidad, sin minimizar la verdad. Es crucial aplicar esta comprensión con responsabilidad ética. El objetivo no es encubrir la verdad, sino presentar la información de manera integral y equilibrada. Si deseas ayudar a tu audiencia a procesar información compleja o desafiante de manera constructiva, puedes considerar contextualizar la información negativa, presentarla dentro de un panorama más amplio que incluya aspectos positivos y soluciones potenciales. Equilibrar la presentación. Asegurarte de que los aspectos positivos y negativos se presenten con la importancia adecuada, sin minimizar la verdad. Ofrecer esperanza y un camino a seguir. Después de presentar información desafiante, enfócate en las soluciones y los pasos a seguir para mejorar la situación. La calibración de la dilución del efecto estratégica, desde una perspectiva de reconocimiento. La efectividad de la dilución del efecto, para aquellos que la utilizan, depende de la sutileza y la proporción de la información positiva o neutra en relación con la negativa. Una dilución demasiado obvia puede parecer manipuladora y generar desconfianza. Los líderes ocultos que emplean esta táctica son expertos en calibrar la presentación para lograr el efecto deseado sin levantar sospechas. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental de la dilución del efecto estratégica en el liderazgo oculto y cómo atenúa el impacto de la información negativa a través de la asociación. Las claves de la dilución del efecto estratégica: asociación con atributos positivos, inclusión de información neutra o irrelevante, presentación de múltiples puntos, mezclando lo bueno con lo malo, uso de lenguaje suavizante, distracción temporal, enfoque en los aspectos menos importantes y repetición de mensajes positivos. La estrategia detrás de la dilución del efecto estratégica como reductora de la resistencia a la información negativa y mantenedora de la moral. La importancia de reconocer esta táctica para poder analizar la información de manera integral, y en un contexto ético, presentar la realidad de forma equilibrada. La calibración de la dilución del efecto estratégica, desde una perspectiva de reconocimiento, para lograr el efecto deseado sin generar desconfianza. Capítulo 12. La perspectiva maleable. El poder persuasivo del encuadre temporal estratégico. Tras explorar la táctica de la dilución del efecto, la siguiente sutil pero poderosa herramienta en el arsenal psicológico de los líderes ocultos es el encuadre temporal estratégico. Esta técnica se basa en la forma en que la perspectiva temporal, el enfoque en las consecuencias a corto o largo plazo, influye significativamente en la toma de decisiones y la evaluación de las opciones. Los líderes ocultos son maestros en enfatizar estratégicamente el marco temporal que mejor sirve a sus objetivos, ya sea resaltando los beneficios inmediatos para motivar la acción rápida o enfocándose en las recompensas futuras para fomentar la paciencia y la inversión a largo plazo. Más allá del presente inmediato, moldeando la urgencia y la importancia a través del tiempo. La forma en que se presenta una decisión o una acción en relación con el tiempo puede alterar drásticamente su atractivo. Los líderes ocultos comprenden que las personas a menudo tienen diferentes prioridades cuando consideran las consecuencias inmediatas versus los resultados futuros, y utilizan esta comprensión para enmarcar sus propuestas de manera persuasiva. Las claves del encuadre temporal estratégico. Énfasis en los beneficios a corto plazo. Para motivar la acción inmediata o la aceptación rápida, los líderes pueden destacar las recompensas o los beneficios que se obtendrán de forma inmediata o en un futuro cercano. Disfruta de los resultados ahora mismo, o beneficios inmediatos garantizados. Énfasis en las consecuencias negativas a corto plazo de la inacción. Para generar urgencia, los líderes pueden resaltar las pérdidas o los problemas que ocurrirán rápidamente si no se toma la acción deseada. Si no actuamos ahora, enfrentaremos graves problemas en las próximas semanas. Énfasis en los beneficios a largo plazo. Para fomentar la inversión, la paciencia o la adhesión a una visión a largo plazo, los líderes pueden pintar una imagen atractiva de las recompensas futuras que se obtendrán al seguir su dirección. Esto sentará las bases para un éxito duradero, o visualiza los beneficios que cosecharemos en los próximos años. Minimización de los costos o sacrificios a largo plazo. Al presentar una acción que requiere esfuerzo o sacrificio a largo plazo, los líderes pueden minimizar la percepción de estos costos o enfocarse en las recompensas futuras que lo superarán. Descuento del futuro.
Para la acción inmediata, los líderes pueden presentar los beneficios futuros como menos valiosos que las recompensas inmediatas para impulsar la acción en el presente. Un pequeño esfuerzo ahora por grandes resultados inmediatos. Magnificación del futuro. Para la inversión a largo plazo, por el contrario, pueden magnificar la importancia y el valor de los resultados futuros para justificar los sacrificios presentes. Este pequeño sacrificio hoy nos llevará a un futuro mucho más brillante. Comparación estratégica de marcos temporales. Los líderes pueden comparar los beneficios a corto plazo de su propuesta con las desventajas a largo plazo de la inacción, o viceversa, según su objetivo. La estrategia detrás del encuadre temporal estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el encuadre temporal estratégico es poderoso porque alinea la percepción de los beneficios con los objetivos del líder. Permite destacar las consecuencias que son más relevantes para motivar la acción deseada. Apela a las diferentes motivaciones de la audiencia. Algunas personas están más motivadas por las recompensas inmediatas, mientras que otras se centran en el futuro. El encuadre temporal puede adaptarse a estas preferencias. Crea un sentido de urgencia o paciencia según sea necesario. El enfoque en el corto plazo genera acción rápida, mientras que el enfoque en el largo plazo fomenta la perseverancia. Puede influir en la evaluación del riesgo. Los riesgos a corto plazo pueden parecer más amenazantes que los riesgos futuros, y viceversa, dependiendo del encuadre. Reflejando para el encuadre temporal estratégico, convirtiéndote en un arquitecto de la perspectiva temporal. Para emular a los líderes ocultos en el arte del encuadre temporal, considera cuidadosamente cómo presentas las consecuencias de tus propuestas. Reflexiona sobre si es más beneficioso enfatizar los resultados inmediatos o los beneficios a largo plazo para tu audiencia. Utiliza un lenguaje que resalte el marco temporal deseado y compara estratégicamente las implicaciones a corto y largo plazo. La calibración del encuadre temporal estratégico, adaptando la perspectiva a la audiencia y al contexto. La efectividad del encuadre temporal depende de la comprensión de las prioridades y los valores de la audiencia. Un enfoque en el largo plazo puede no ser motivador para alguien que se enfrenta a necesidades inmediatas. Los líderes ocultos son expertos en calibrar su encuadre temporal para que resuene con las preocupaciones y las aspiraciones de su público objetivo. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del encuadre temporal estratégico en el liderazgo oculto y cómo influye en la toma de decisiones al manipular la perspectiva temporal. Las claves del encuadre temporal estratégico: énfasis en los beneficios a corto plazo, énfasis en las consecuencias negativas a corto plazo de la inacción, énfasis en los beneficios a largo plazo, minimización de los costos o sacrificios a largo plazo, descuento del futuro, para la acción inmediata. Magnificación del futuro, para la inversión a largo plazo, y comparación estratégica de marcos temporales. La estrategia detrás del encuadre temporal estratégico como alineadora de la percepción de los beneficios con los objetivos del líder y apeladora a las diferentes motivaciones de la audiencia. El arte de reflejar el encuadre temporal estratégico convirtiéndote en un arquitecto de la perspectiva temporal. La importancia de calibrar la perspectiva temporal para que resuene con las prioridades y los valores de la audiencia y el contexto. Capítulo 13. La siembra subliminal. El poder persuasivo del priming estratégico. Tras explorar la táctica del encuadre temporal, la siguiente sutil pero poderosa herramienta en el arsenal psicológico de los líderes ocultos es el priming estratégico. Esta técnica se basa en el fenómeno psicológico por el cual la exposición previa a un estímulo, una palabra, una imagen, un sonido, etc., influye en la respuesta posterior a un estímulo relacionado, a menudo sin que la persona sea consciente de la conexión. Los líderes ocultos son maestros en preparar sutilmente la mente de su audiencia exponiéndola estratégicamente a ciertos estímulos o ideas para hacerla más receptiva a sus mensajes, decisiones o acciones deseadas. Más allá de la sugestión directa, activando asociaciones mentales preexistentes. El priming estratégico no implica una manipulación obvia o una sugestión directa. Más bien, se trata de activar asociaciones mentales preexistentes en la mente de la audiencia para influir en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos de una manera indirecta y a menudo inconsciente. Las claves del priming estratégico. Priming semántico. Exponer a la audiencia palabras o conceptos relacionados con el mensaje deseado puede aumentar la accesibilidad de esos conceptos en su mente, haciéndolos más propensos a pensar o actuar de acuerdo con ellos. Por ejemplo, hablar brevemente sobre la innovación antes de presentar una nueva idea. Priming afectivo.
Exponer a la audiencia estímulos que evocan ciertas emociones, positivas o negativas, puede influir en sus sentimientos hacia un mensaje o una propuesta posterior. Mostrar imágenes agradables antes de presentar una solicitud. Priming conductual. Exponer a la audiencia estímulos que están asociados con ciertos comportamientos puede aumentar la probabilidad de que adopten esos comportamientos. Mostrar imágenes de personas trabajando en equipo antes de asignar una tarea colaborativa. Priming visual. La exposición a ciertas imágenes o colores puede influir en las percepciones y las actitudes. Utilizar colores que evocan confianza antes de una presentación importante. Priming auditivo. La exposición a ciertos sonidos o tonos de voz puede influir en el estado de ánimo y la receptividad. Utilizar música suave y un tono de voz tranquilo para crear un ambiente relajado y persuasivo. Priming conceptual. Activar ciertos conceptos o marcos de pensamiento puede influir en la forma en que la audiencia interpreta la información posterior. Hablar sobre la importancia de la comunidad antes de solicitar apoyo para una iniciativa grupal. Priming subliminal, ético y sutil aunque controvertido y con efectos limitados en la vida cotidiana. La exposición breve y por debajo del umbral de la conciencia a ciertos estímulos puede tener un impacto sutil en las preferencias o las decisiones. Sin embargo, su uso debe ser ético y transparente. La estrategia detrás del priming estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el priming estratégico es poderoso porque opera a nivel inconsciente. La influencia del priming a menudo ocurre sin que la audiencia sea plenamente consciente de su efecto. Es sutil y no intrusivo. Al no ser una forma directa de persuasión, es menos probable que genere resistencia. Aumenta la receptividad. Preparar la mente de la audiencia puede hacerla más abierta a las ideas o las acciones deseadas. Puede influir en las decisiones sin argumentación directa. El priming puede guiar las elecciones de manera indirecta al hacer que ciertas opciones sean más accesibles o emocionalmente resonantes. Reflejando para el priming estratégico, con profunda conciencia ética convirtiéndote en un arquitecto sutil del entorno mental. Es crucial aplicar esta comprensión con una responsabilidad ética absoluta. El objetivo no es manipular la mente de la audiencia sin su conocimiento, sino comprender cómo el entorno y la exposición previa pueden influir en la percepción y la toma de decisiones. Si deseas ayudar a tu audiencia a estar más abierta a ciertas ideas o enfoques de manera ética, puedes considerar crear un entorno de comunicación positivo, rodear tus mensajes con elementos que evocan emociones positivas y apertura, utilizar lenguaje que active conceptos relevantes, introducir palabras clave o ideas relacionadas con tu mensaje antes de presentarlo formalmente. Asociar tus ideas con valores compartidos. Conectar tus propuestas con principios que ya son importantes para tu audiencia. La calibración del priming estratégico, desde una perspectiva de reconocimiento. La efectividad del priming, para aquellos que lo utilizan, depende de la sutileza y la relevancia de los estímulos de preparación en relación con el mensaje o la acción deseada. Un priming demasiado obvio o irrelevante puede no tener ningún efecto o incluso generar desconfianza. Los líderes ocultos que emplean esta táctica son expertos en calibrar sus estímulos de preparación para que sean efectivos sin ser detectados. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del priming estratégico en el liderazgo oculto y cómo la exposición previa a estímulos influye en las respuestas posteriores. Las claves del priming estratégico: priming semántico, afectivo, conductual, visual, auditivo, conceptual y subliminal, con extrema cautela ética. La estrategia detrás del priming estratégico como influencia inconsciente y aumentadora de la receptividad. La importancia de reconocer esta táctica para poder analizar nuestras propias respuestas y, en un contexto ético, crear un entorno de comunicación positivo. La calibración del priming estratégico, desde una perspectiva de reconocimiento, para lograr el efecto deseado sin generar desconfianza. Capítulo 14. El espejo emocional. El poder persuasivo del contagio emocional estratégico. Tras explorar la sutil influencia del priming, la siguiente poderosa táctica psicológica en el arsenal de los líderes ocultos es el contagio emocional estratégico. Esta técnica se basa en la tendencia humana a imitar y sincronizar nuestras emociones con las de las personas que nos rodean, a menudo de manera inconsciente. Los líderes ocultos son maestros en proyectar estratégicamente ciertas emociones para inducir sentimientos similares en su audiencia, creando un estado emocional colectivo que puede facilitar la persuasión y la acción unificada.
Más allá de la expresión emocional genuina, orquestando sentimientos para la influencia colectiva. El contagio emocional estratégico va más allá de simplemente mostrar emociones auténticas. Implica la proyección deliberada de ciertos estados emocionales por parte del líder para infectar emocionalmente a su audiencia, creando un vínculo psicológico poderoso y aumentando la susceptibilidad a sus mensajes. Las claves del contagio emocional estratégico. Proyección de entusiasmo y optimismo. Los líderes que proyectan entusiasmo y optimismo tienden a generar sentimientos similares en su audiencia, creando un ambiente positivo y aumentando la motivación. Expresión de confianza y seguridad. Un líder que irradia confianza puede infundir seguridad en su audiencia, especialmente en momentos de incertidumbre. Manifestación controlada de ira o indignación. En ciertas situaciones, la expresión estratégica de ira o indignación puede movilizar a la audiencia contra un enemigo común o una injusticia percibida. Mostrar empatía y comprensión. Proyectar empatía hacia los sentimientos de la audiencia puede generar conexión y aumentar la confianza en el líder. Utilización del lenguaje corporal y tono de voz emocionalmente cargados. Las expresiones faciales, los gestos y el tono de voz del líder juegan un papel crucial en la transmisión de emociones. Creación de narrativas emocionalmente resonantes. Contar historias que evocan emociones específicas puede facilitar el contagio emocional en la audiencia. Sincronización emocional con la audiencia. Los líderes hábiles a menudo reflejan las emociones de su audiencia para establecer una conexión y luego guiar esas emociones hacia el estado deseado. La estrategia detrás del contagio emocional estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el contagio emocional estratégico es poderoso porque crea un vínculo psicológico profundo. Las emociones compartidas fortalecen la conexión entre el líder y la audiencia. Aumenta la identificación grupal. Sentir las mismas emociones que los demás fomenta un sentido de pertenencia y unidad. Influye en el razonamiento y la toma de decisiones. Las emociones pueden sesgar el procesamiento cognitivo y hacer que la audiencia sea más receptiva a los mensajes del líder. Moviliza a la acción colectiva. Las emociones compartidas pueden ser un poderoso catalizador para la acción unificada. Reflejando para el contagio emocional estratégico, con profunda responsabilidad ética convirtiéndote en un conductor emocional consciente. Es crucial aplicar esta comprensión con una profunda responsabilidad ética. El objetivo no es manipular las emociones de la audiencia, sino comprender cómo las emociones se transmiten y cómo un líder puede influir positivamente en el estado emocional de un grupo. Si deseas inspirar y motivar a tu audiencia de manera ética, puedes considerar proyectar autenticidad emocional. Comparte tus propias emociones de manera genuina para conectar con tu audiencia. Fomentar un ambiente emocionalmente positivo. Utiliza tu propia expresión emocional para crear un espacio de optimismo y esperanza. Mostrar empatía y validar los sentimientos de los demás. Reconoce y comparte las emociones de tu audiencia para construir confianza. La calibración del contagio emocional estratégico, desde una perspectiva de reconocimiento. La efectividad del contagio emocional, para aquellos que lo utilizan, depende de la autenticidad percibida de las emociones del líder y de la resonancia de esas emociones con el estado emocional preexistente de la audiencia. Una proyección emocional falsa o inapropiada puede generar desconfianza. Los líderes ocultos que emplean esta táctica son expertos en calibrar su expresión emocional para que sea contagiosa y movilizadora. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del contagio emocional estratégico en el liderazgo oculto y cómo las emociones se transmiten e influyen en los grupos. Las claves del contagio emocional estratégico: proyección de entusiasmo y optimismo, expresión de confianza y seguridad, manifestación controlada de ira o indignación, mostrar empatía y comprensión, utilización del lenguaje corporal y tono de voz emocionalmente cargados, creación de narrativas emocionalmente resonantes y sincronización emocional con la audiencia. La estrategia detrás del contagio emocional estratégico como creadora de vínculos psicológicos profundos y movilizadora de la acción colectiva. La importancia de reconocer esta táctica para comprender la dinámica emocional de los grupos, y en un contexto ético, inspirar y motivar de manera positiva. La calibración del contagio emocional estratégico, desde una perspectiva de reconocimiento, para lograr una conexión emocional auténtica y resonante con la audiencia. Capítulo 15. El arte de la narrativa maestra. El poder persuasivo del storytelling estratégico. Tras explorar el poder del contagio emocional, la siguiente poderosa táctica psicológica en el arsenal de los líderes ocultos es el storytelling estratégico.
Esta técnica se basa en la profunda conexión humana con las historias. Las narrativas bien construidas tienen la capacidad de capturar la atención, evocar emociones, facilitar la comprensión de conceptos complejos y hacer que los mensajes sean más memorables y persuasivos. Los líderes ocultos son maestros en tejer historias estratégicas que ilustran sus puntos de vista, transmiten sus valores, inspiran a su audiencia y la guían sutilmente hacia sus objetivos. Más allá de la simple anécdota, construyendo mundos de significado e influencia. El storytelling estratégico va más allá de simplemente contar una historia interesante. Implica la creación deliberada de narrativas que están cuidadosamente diseñadas para persuadir, influir y movilizar a la audiencia a un nivel profundo. Estas historias a menudo incorporan elementos psicológicos clave para maximizar su impacto. Las claves del storytelling estratégico. Identificación con el protagonista. Las historias efectivas a menudo presentan personajes con los que la audiencia puede identificarse, compartiendo sus luchas, aspiraciones o valores. Conflicto y resolución. Un buen relato generalmente involucra un conflicto que el protagonista debe superar, lo que genera tensión e interés en la audiencia. La resolución del conflicto puede ofrecer una lección o un mensaje persuasivo. Apelación a las emociones. Las historias tienen la capacidad única de evocar una amplia gama de emociones en la audiencia, lo que facilita la conexión y la memorización del mensaje. Transmisión de valores y creencias. Las narrativas pueden transmitir los valores y las creencias del líder de una manera implícita y poderosa, influyendo en la cosmovisión de la audiencia. Ilustración de conceptos abstractos. Las historias pueden hacer que las ideas complejas o abstractas sean más concretas y fáciles de entender a través de ejemplos narrativos. Creación de memorabilidad. Las historias son mucho más fáciles de recordar que los hechos o los argumentos abstractos, lo que asegura que el mensaje del líder perdure en la mente de la audiencia. Construcción de la identidad grupal. Las historias compartidas pueden fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad dentro de un grupo o una comunidad. Encuadre de la realidad. Las narrativas pueden influir en cómo la audiencia percibe una situación o un problema al presentarla dentro de un marco narrativo específico. La estrategia detrás del storytelling estratégico. En el contexto del liderazgo oculto, el storytelling estratégico es poderoso porque captura y mantiene la atención. Las historias son inherentemente atractivas y pueden superar la resistencia o el escepticismo inicial. Facilita la conexión emocional. Las emociones son una poderosa vía hacia la persuasión y la influencia. Hace que los mensajes sean más memorables. Las historias se recuerdan mucho mejor que los datos o los argumentos lógicos. Elude las defensas cognitivas. La persuasión a través de historias a menudo se percibe como menos amenazante que los argumentos directos. Inspira y motiva a la acción. Las historias pueden pintar una visión del futuro o ilustrar los beneficios de seguir al líder. Reflejando para el storytelling estratégico, convirtiéndote en un tejedor de narrativas persuasivas. Para emular a los líderes ocultos en el arte del storytelling, busca oportunidades para ilustrar tus puntos de vista y transmitir tus valores a través de narrativas. Identifica historias relevantes que resuenen emocionalmente con tu audiencia y que presenten personajes con los que puedan identificarse. Utiliza el conflicto y la resolución para transmitir tus mensajes de manera memorable. La calibración del storytelling estratégico, adaptando la narrativa a la audiencia y al contexto. La efectividad de una historia depende de su relevancia y resonancia con la audiencia específica. Una historia que funciona para un grupo puede no tener el mismo impacto en otro. Los líderes ocultos son expertos en calibrar sus narrativas para que se alineen con los valores, las experiencias y las aspiraciones de su público objetivo. En este capítulo, hemos explorado el concepto fundamental del storytelling estratégico en el liderazgo oculto y su base en la profunda conexión humana con las narrativas. Las claves del storytelling estratégico: identificación con el protagonista, conflicto y resolución, apelación a las emociones, transmisión de valores y creencias, ilustración de conceptos abstractos, creación de memorabilidad, construcción de la identidad grupal y encuadre de la realidad. La estrategia detrás del storytelling estratégico como capturadora de la atención, facilitadora de la conexión emocional y eludidora de las defensas cognitivas. El arte de reflejar el storytelling estratégico convirtiéndote en un tejedor de narrativas persuasivas. La importancia de calibrar la narrativa para que resuene con los valores, las experiencias y las aspiraciones de la audiencia y el contexto. Capítulo 16. El poder de la anticipación.
La persuasión a través de la profecía autocumplida estratégica. Tras explorar el arte del storytelling, la siguiente intrigante táctica psicológica en el arsenal de los líderes ocultos es la profecía autocumplida estratégica. Esta técnica se basa en el fenómeno por el cual una creencia o expectativa, ya sea propia o proyectada sobre otros, puede influir en el comportamiento de tal manera que termine haciéndose realidad. Los líderes ocultos son maestros en sembrar expectativas sobre su audiencia o sobre una situación futura para guiar sutilmente las acciones y los resultados en la dirección deseada. Más allá de la predicción, moldeando el futuro a través de las expectativas estratégicas. La profecía autocumplida estratégica no se trata de predecir el futuro, sino de influir en él a través de la comunicación estratégica de expectativas. Al comunicar lo que esperan de su audiencia o lo que creen que sucederá, los líderes ocultos pueden alterar el comportamiento de las personas de manera que se alinee con esas expectativas. Las claves de la profecía autocumplida estratégica. Comunicación de altas expectativas. Con confianza. Cuando los líderes comunican altas expectativas sobre la capacidad o el potencial de su audiencia, esto puede aumentar la confianza y el esfuerzo, llevando a un mejor rendimiento. Etiquetado positivo. Asignar etiquetas positivas a individuos o grupos. Eres un líder, este es un equipo ganador, puede influir en su autoimagen y en su comportamiento, haciéndolos más propensos a actuar de acuerdo con esa etiqueta. Predicciones. Presentadas como inevitables, los líderes pueden presentar ciertos resultados futuros como inevitables. Este proyecto será un gran éxito, lo que puede influir en la motivación y el compromiso de la audiencia para que esa predicción se haga realidad. Creación de un entorno de éxito. Al establecer las condiciones y proporcionar los recursos necesarios, los líderes pueden crear un entorno donde las expectativas de éxito tengan más probabilidades de cumplirse. Retroalimentación selectiva. Enfatizando el progreso hacia la expectativa. Al proporcionar retroalimentación, los líderes pueden destacar el progreso que se está realizando hacia el cumplimiento de las expectativas establecidas, reforzando la creencia en el resultado deseado. Profecías negativas, utilizadas con extrema cautela y ética, aunque éticamente cuestionable en la mayoría de los contextos. La comunicación de bajas expectativas puede llevar a un rendimiento inferior. Los líderes ocultos pueden utilizar esto para manipular a adversarios, pero su uso es altamente desaconsejable en relaciones de liderazgo saludables. La estrategia detrás de la profecía autocumplida estratégica. En el contexto del liderazgo oculto, la profecía autocumplida estratégica es poderosa porque influye en el comportamiento a nivel subconsciente. Las expectativas pueden alterar la forma en que las personas se perciben a sí mismas y sus capacidades. Crea un ciclo de retroalimentación positiva o negativa. Las expectativas influyen en el comportamiento, que a su vez confirma o niega la expectativa inicial, reforzándola. Moviliza recursos y esfuerzo. Las expectativas de éxito pueden aumentar la motivación y la inversión de energía hacia un objetivo. Reflejando para la profecía autocumplida estratégica, con profunda responsabilidad ética, convirtiéndote en un catalizador de potencial. Es crucial aplicar esta comprensión con una responsabilidad ética absoluta. El objetivo no es manipular el comportamiento de los demás, sino comprender cómo las expectativas pueden influir en el rendimiento y utilizarlas para fomentar el crecimiento y el éxito. Si deseas empoderar a tu audiencia de manera ética, puedes considerar comunicar creencia en su potencial. Expresa tu confianza en las capacidades de tu equipo o de las personas que buscas influir. Establecer metas desafiantes pero alcanzables. Fija objetivos que requieran esfuerzo pero que sean realistas, comunicando tu creencia en su capacidad para alcanzarlos. Proporcionar apoyo y recursos. Asegúrate de que las personas tengan lo que necesitan para cumplir con las altas expectativas. Celebrar los éxitos y aprender de los fracasos. Refuerza las expectativas positivas a través del reconocimiento y utiliza los contratiempos como oportunidades de aprendizaje. La calibración de la profecía autocumplida estratégica, desde una perspectiva de reconocimiento. La efectividad de la profecía autocumplida, para aquellos que la utilizan, depende de la credibilidad del líder, la claridad de las expectativas y la percepción de que esas expectativas son alcanzables. Las expectativas poco realistas o comunicadas de manera no creíble pueden no tener ningún efecto o incluso generar resistencia. Los líderes ocultos que emplean esta táctica son expertos en calibrar sus expectativas para que sean motivadoras y conduzcan al resultado deseado. En este capítulo, hemos explorado
El concepto fundamental de la profecía autocumplida estratégica en el liderazgo oculto y cómo las expectativas influyen en el comportamiento y los resultados. Las claves de la profecía autocumplida estratégica: comunicación de altas expectativas, etiquetado positivo, predicciones, presentadas como inevitables, creación de un entorno de éxito, retroalimentación selectiva, enfatizando el progreso hacia la expectativa, y profecías negativas, con extrema cautela ética. La estrategia detrás de la profecía autocumplida estratégica como influencia subconsciente y creadora de ciclos de retroalimentación. La importancia de reconocer esta táctica para comprender cómo las expectativas moldean la realidad, y en un contexto ético, utilizarla para catalizar el potencial de los demás. La calibración de la profecía autocumplida estratégica, desde una perspectiva de reconocimiento, para lograr un impacto positivo y creíble. Capítulo 17. La danza silenciosa de la influencia, integrando las tácticas para un liderazgo oculto ético y efectivo. En este capítulo final, culminamos nuestro viaje a través del fascinante mundo de las tácticas psicológicas de los líderes ocultos. Hemos desentrañado una variedad de estrategias sutiles pero poderosas, desde el framing estratégico hasta la profecía autocumplida. La verdadera maestría ahora reside en la integración consciente y ética de estos principios para desarrollar un liderazgo oculto que sea tanto efectivo como respetuoso. La orquestación final, armonizando las tácticas para una influencia positiva y duradera. El liderazgo oculto efectivo no se trata de aplicar tácticas de manera aislada o manipuladora. Más bien, implica una comprensión profunda de la psicología humana y la capacidad de orquestar estas estrategias de manera armoniosa y ética para guiar, inspirar y empoderar a otros. La clave está en utilizar estas tácticas con integridad, transparencia, cuando sea apropiado, y un enfoque en el beneficio mutuo. Principios rectores para un liderazgo oculto ético y efectivo. La ética como fundamento inquebrantable, reiterado y central. Todas las tácticas psicológicas deben aplicarse con un compromiso inquebrantable con la honestidad, la integridad y el respeto por la autonomía de los demás. La conciencia del impacto. Sé profundamente consciente del poder de estas tácticas y de su potencial para influir en los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de los demás. Utiliza este poder con responsabilidad. La transparencia. Cuando sea apropiado en muchas situaciones, ser transparente sobre tus intenciones y estrategias puede fortalecer la confianza y la colaboración. El enfoque en el beneficio mutuo. Busca resultados que sean positivos y beneficiosos para todas las partes involucradas. El liderazgo oculto ético no se trata de ganar a expensas de los demás. El desarrollo del potencial. Utiliza estas tácticas para inspirar, motivar y ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. La construcción de relaciones sólidas. La influencia a largo plazo se basa en la confianza y el respeto mutuo. Utiliza estas tácticas para fortalecer las conexiones con tu audiencia. La adaptabilidad y la flexibilidad. La efectividad del liderazgo oculto radica en la capacidad de adaptar las tácticas a diferentes contextos y personalidades. El aprendizaje continuo. Reflexiona sobre tus experiencias, busca retroalimentación y sigue perfeccionando tu comprensión de la psicología humana y el arte de la influencia. El legado del líder oculto ético. Al integrar estas tácticas psicológicas con un fuerte sentido de la ética y un compromiso con el bienestar de los demás, puedes convertirte en un líder oculto verdaderamente efectivo. Alguien que inspira, guía y moviliza a otros sin necesidad de coerción o manipulación. Tu legado no será el de un manipulador astuto, sino el de un líder sabio y perspicaz que utiliza su comprensión de la mente humana para generar un impacto positivo y duradero. Ending. Esperamos que este ebook te haya abierto una ventana fascinante al mundo de las tácticas psicológicas de los líderes ocultos. Si has encontrado estas revelaciones intrigantes y deseas seguir explorando las profundidades de la influencia humana, te invitamos a unirte a la comunidad de audiomentores. Tu apoyo nos permite continuar desenterrando conocimientos valiosos que expanden tu comprensión del liderazgo y la psicología. Suscríbete, comparte tus descubrimientos y acompáñanos en este viaje continuo hacia la maestría de la influencia. Gracias por ser parte de Audiomentores.